amados hermanos. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Estamos en la casa del Señor, aquí reunidos, recibiendo las bendiciones. Tuvimos un tiempo precioso de oración, precioso, donde el Espíritu Santo se movió hermosamente. Claro, sabemos que siempre el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, siempre, pero de verdad, pues hay momentos que uno sabe cómo el Señor le habla, lo llena, y el Espíritu Santo pues lo visita de una manera muy especial. ¿Está bien ¿Está bien? Aleluya. Pues vamos a preparar las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo. Vamos a prepararnos en Mateo 16, 18. 16, 18 vamos a leer, solamente vamos a leer esta cita. Vamos a leer esta cita. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra que tú nos has traído para este día, para hablarnos, enseñarnos, capacitarnos, exhortarnos y darnos esa fortaleza, Padre, que necesitamos. En el poderoso nombre de Jesucristo. He titulado, puede tomar asiento mi hermano, mis amados hermanos, he titulado este tema, Fortaleciendo nuestra fe. Por uno de los requisitos indispensables para correr una carrera es hacerlo con la esperanza de terminarla, ¿verdad? Toda carrera. Cuando comenzamos a correr pensando que vamos a desistir y abandonar y a flaquear a mitad del camino, seguramente no vamos a llegar al camino. Y esto se puede aplicar a muchos aspectos de la vida cristiana. Nadie en la vida humana, hablando generalmente, no solamente de los cristianos, generalmente, nadie comienza una carrera universitaria solo para tomar unas cuantas materias y luego ir a estudiar otras cosas. Nosotros comenzamos con la intención de terminar una carrera. Es lo mismo, podemos decir, de la vida cristiana. En el Nuevo Testamento hay un creyente con un corredor. Pablo hace una comparación de qué significa, cómo es un corredor en la carrera cristiana, porque la vida cristiana está basada en la fe. Si no hay fe en un instrumento, la verdad, no hay esperanzas para llegar a ningún lado. Porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9, versículo 24, Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corran de tal manera que puedan obtenerlo. Obviamente Pablo no dice que solo un cristiano va a llegar al cielo, pero nos exhorta a correr como el corredor que pone todo su esfuerzo, toda su habilidad, todas sus fuerzas, ¿para qué? Para agarrar, para lograr ese objetivo. Esa es la misma idea que nosotros encontramos en el capítulo 12 de Hebreos, donde el autor nos exhorta que nos despojamos de todo peso, de todo lo que llega a nuestras vidas, para que con paciencia corramos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Como le dijo a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Lo necesitamos. Para correr bien tenemos que saber que ese esfuerzo, la determinación que tenemos es porque Dios quiere ejercer, quiere levantarnos a nosotros. Usted puede ver, el apóstol Pablo menciona a Demas. Demas, si nosotros hubiéramos conocido a Demas en sus primeros años de profesión de fe, no hubiésemos pensado que él hubiera terminado siendo un apóstata. De hecho, todo luce indicar que el Pablo lo llamó a formar parte de su equipo. Vemos que él participó junto a Pablo en la propagación del evangelio y en el fortalecimiento de muchas iglesias a todo lo largo del Imperio Romano.
con todas las dificultades, con los peligros que implicaba en esos tiempos. Cuando Pablo fue encarcelado en Roma por causa del evangelio, Demas se mantuvo a su lado como un amigo fiel. En la carta que Pablo escribe desde la iglesia de Filipos, él incluye una nota, saludan a Lucas, el médico amado, y Demas. Demas estaba ahí con él, en las buenas y en las malas. Demas estaba con él. Filemón añadió una nota similar: te saludan Práfate, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que eran colaboradores de Pablo. Si el Nuevo Testamento no hubiera dicho nada más sobre Demas, todos nosotros hubiésemos pensado que este hombre terminó su vida siendo un hombre fiel. Pero en la última carta que Pablo escribe, tuvo que incluir esta nota que seguramente fue escrita con tristeza. Y dijo: Demas me ha desamparado, amando este mundo. Este mismo hombre al que Pablo incluye en esta expresión, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, este hombre que fue parte del equipo misionero en el que estaban líderes de la talla de Lucas, de Marcos, los que escribieron los evangelios que llevan su nombre. Este hombre no solamente abandonó al apóstol Pablo, Demas abandonó al Salvador, Demas abandonó la fe cristiana. Toda una vida desperdiciada. Qué tristeza. Un testimonio arruinado. El mensaje del evangelio pisoteado. Una verdadera tragedia. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que ocurran cosas así? No solamente en la iglesia, en sentido general, en el liderazgo de la iglesia. Durante un tiempo Demas se comportó como un hombre apasionado, seguidor de Jesús, dispuesto a correr el riesgo que fuera necesario con tal de propagar el mensaje del evangelio, pero finalmente apostató, finalmente abandonó la carrera. Qué duro. Mis hermanos, podemos estar seguros que eso no pasó de la noche a la mañana. Eso pasó poco a poco, poco a poco. Nadie pasa de ser discípulo a desertor en un solo día. Es algo que gradualmente, sutilmente va pasando. Quizás nadie se dio cuenta que la vida espiritual de Demas estaba decayendo. Probablemente este hombre se mantuvo por un tiempo haciendo lo que él hacía, visitando las iglesias, cantando himnos, leyendo la palabra, dando testimonio del evangelio. Pero algo había comenzado a corroer sus convicciones, algo había comenzado a minar su determinación de seguir a Cristo. Demas había comenzado a suspirar por las cosas de este mundo. Todo lo que él había estado dispuesto a sacrificar y que tenía por basura, poco a poco comenzó a adquirir un nuevo brillo delante de sus ojos. Es el diagnóstico que Pablo nos muestra. Demas me ha desamparado, amando este mundo. ¿Ve? ¿Saben qué, mis hermanos? Dios quiso que ese ejemplo quedara registrado en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros supiéramos que estas cosas pueden ocurrirnos a cualquiera, sin importar el tiempo que tenga en el evangelio, ni cuán involucrado esté en la obra de Dios. Mi hermano querido, tú que escuchas en esta noche, nadie está exento, comenzando por mí. Nadie. Y lo que quiero que veamos en este momento, en esta carta que dejó el apóstol Pablo, que es de gran bendición para todos los cristianos, para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para no terminar como Demas? Por eso le titulé Fortaleciendo nuestra fe. ¿Cómo vamos a prevenir la decadencia espiritual? ¿Cómo lo podemos hacer? Ahora, veamos una aclaración. La palabra claramente nos enseña que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el fin, porque Dios los preservará hasta el fin. Así que si alguien abandona la carrera, es porque nunca fue un verdadero creyente. Mateo 7,
21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo advierte, muchos me dirán en aquel día, oh, no pocos, muchos, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. No eran cristianos de asiento todos los domingos nada más, eran hombres involucrados nada más. En el nombre de Cristo hacían cosas extraordinarias. Entonces les declararé, dice, yo nunca os conocí, hacedores de maldad, ni cuando estaban involucrados sirviendo, haciendo actividades, sirviendo en mi nombre, haciendo todo. Ustedes nunca fueron míos, dice esa cita, ¿verdad? Y en primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice el apóstol, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso dice esta cita. Así como somos salvos por gracia, también seremos preservados por gracia. Nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, y parafraseando esa frase que dice, oh, yo hice guerra, no olvides que esta carrera termina cuando termina. ¿Cómo? Esta carrera termina cuando termina. Aquí entra en juego una paradoja que vemos en la otra parte, en una cara diferente de la vida cristiana. La fe, claro, es un regalo de Dios, pero es el pecador el que cree, no es Dios el que cree por nosotros. La Biblia dice que el arrepentimiento es un regalo de Dios, pero es el pecador el que se arrepiente. Bueno, de igual manera, la palabra dice que es Dios el que nos preserva, pero somos nosotros los responsables de perseverar. Es mi responsabilidad, es mi determinación. A pesar de que es una obra de Dios, se realiza a través de mi responsabilidad. No, es Dios, Dios nos los da, pero la distinción es clara. Tenemos nuestras responsabilidades. Mi responsabilidad es ser puesto los ojos en el Señor y ponerlo en práctica. Ahora, si vemos nosotros que como muchas personas dicen, no, es que yo vivo por fe, pero sin fundamento. La fe necesita fundamento, que es la palabra, porque la fe no solamente es creer, la fe tiene que ser fortalecida a través de la enseñanza, porque solamente así vamos a correr la palabra. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos pasar un tiempo diariamente en comunión personal con Dios. Lo que estamos viendo es el ABC de la vida cristiana. No vamos a ver muchas cosas complejas, de misterios profundos de la teología, de la hermenéutica, no, de ninguna manera, donde muchos creyentes se estrellan contra la pared cuando dicen, yo tengo fe, no solo es fe, quieres terminar tu carrera bien, pasa diariamente en comunión personal con Dios. Ahora, note que no dije, tiene que apartar un tiempo para orar y leer nada más. No, yo no dije eso. Aunque nadie puede tener comunión con Dios sino a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Lo cierto es que, y yo creo que todos los creyentes sabemos por experiencia, que podemos hacer todo eso y no tener comunión con Dios. Claro que sí. Podemos leer, podemos estudiar y no tener comunión con Dios. Cualquiera de nosotros puede repentinamente descubrirse a sí mismo leyendo la Biblia y orando como algo mecánico. Hermano, eso pasa con los que se debilitan en la fe. Yo no lo puedo decir de esa manera. ¿Sabe qué? Estamos acostumbrados a leerla nada más, como un periódico, como un pasquín, a leerlo, solamente dejar pasar la letra, pero no leyendo la Biblia. Vea la diferencia. No escuchando la voz de Dios a mis oídos, a mi corazón, a través de su palabra. ¿Por qué? La carne, porque el Espíritu de Dios nos habla, se hace vida en nosotros. No estamos conscientes de el hecho de, al tomar las Sagradas Escrituras, tenemos una cita con Dios. Una cita con Dios es diferente a solo leerlo como un perico nada más.
Ni la lectura ni la oración funciona como algo mágico. No funciona así. Y más aún, ni la oración ni la lectura de la Biblia son un fin en sí misma. Si leemos la Biblia es para tener comunión con Dios. Oramos para tener comunión con Dios. Es el anhelo que tenemos todos nosotros. Los salmistas, eso es lo que expresan. Salmo 63 dice: Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Mire qué hermoso. Noten lo que dice este salmo, la intensidad del deseo de este hombre. Señor, en el desierto de este mundo, yo deseo, dice, intensamente tener comunión contigo. No se trata solo de leerla, no se trata solo de orar. Lo que este hombre desea con toda la fuerza de su corazón es estar cerca de Dios. Es gran diferencia. Cerca de Dios, tener comunión con Él, tener esa comunión. En el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Oh, cuánto vendré, dice, y me presentaré delante de Dios. Mire qué hermoso, qué hermoso. Sed de Dios, sed. Estos hombres estaban conscientes que nada de este mundo podía proveerles lo que solo Dios puede dar. Es por eso que la vida del incrédulo de los incrédulos es frustrante, porque afanosamente buscan las cosas creadas, lo que solo se puede encontrar en el Creador. Si nosotros vemos que Dios, el poderoso, nos hizo para Él, nuestro corazón depende de Él. Tenemos sed, necesidad, no podemos sustituir ese espacio de Dios en mi corazón, no lo podemos sustituir por nadie ni en nadie. En el momento de la conversión, vea Mateo 13, veamos Mateo 13, capítulo 13, vea cómo Cristo describe que lo que es entrar en el reino de Dios. Vea lo que dice Mateo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre describe un tesoro y resulta que el dueño del campo parece que no sabe que el tesoro está allí. Y aquí no vamos a pensar si eso fue correcto o si no fue correcto, es una parábola. Y Cristo dice que este individuo va donde el dueño del campo y le pregunta: ¿cuánto cuesta el campo? ¿Cuánto cuesta? Y el dueño responde: todo lo que tú tienes, ¿ve? Nada más. Dice que va y gozoso vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Hermanos, podemos decir algo a esto. Cuando estés predicando el evangelio y te pregunte, después de que tú le has expuesto su pecado, la condenación que le espera y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y te puede preguntar: ¿pero qué tengo que dejar? Bueno, ya tú sabes que esa persona no ha entendido el evangelio, no ha entendido el mensaje. El hombre que entiende que es pecador, que va camino a una condenación eterna, que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para proveernos el perdón y la salvación, no está preguntando esas cosas. ¿Cuánto cuesta el campo? Toda tu vida. Oh, qué barato, ¿verdad? ¿No cree usted? Dice, va gozoso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso dice. ¿Cuál es el problema aquí? Lo que pasa es que el pecado todavía mora en nosotros. Y si descuidamos nuestra comunión con Dios, fácil, muy fácil vamos a ser seducidos a tratar de llenar ese vacío otra vez con las cosas creadas. Por eso el apóstol Juan advierte al creyente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15 al 17.
porque Él sabe que todos los creyentes o incrédulos siempre vamos a estar enamorados de algo, ¿verdad? Preste atención lo que dice, todos creyentes y no creyentes, siempre vamos a estar enamorados de algo o de alguien. Nuestros deseos nos van a mover hacia algún lado y si no nos mueven al lugar correcto, con toda seguridad vamos a ser atraídos y seducidos al lugar incorrecto. Nuestros deseos no se van a mantener neutros. No se van a mantener neutros, refiriéndose al caso de Demas, refiriéndose a este hombre. Él no se levantó un día y realizó un giro de 200 grados así de repente. Eso no sucede así. Demas poco a poco se deslizó hacia las atracciones del mundo. Y si usted y yo no practicamos diariamente la comunión con Dios, también acabaremos dejándonos llevar por la corriente en la dirección equivocada. Es delicado. Y más adelante nos dice, no podemos amar al mundo y sentir un vacío dentro de nuestros corazones. Para no amar al mundo, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestro tiempo diario de comunión con Dios es el tiempo en que el amor a Dios y su amor con nosotros vivifica mi corazón, mi alma, mi espíritu. La comunión con Dios es importantísima. Es algo, por ejemplo, como el GPS para mi vida. Es el GPS de cada uno. Cuando no existían los satélites como ahora, los barcos usaban un sextante, que era un instrumento que permite medir los ángulos entre dos objetos a través de la posición de las estrellas. Entonces los barcos podían determinar si iban por el rumbo correcto o si se habían apartado de la ruta. Y esto es algo que ellos debían de hacer por lo menos 2 veces al día, al amanecer, cuando habían estrellas en el firmamento, y al atardecer, para ver dónde estaba. Y casi siempre tenían que corregir el rumbo para volver otra vez en la ruta correcta. A ningún marino se le hubiese ocurrido pasar 2 o 3 días sin examinar el sextante, porque él sabía que en todo el ancho mar de alguna manera se iban a extraviar. ¿Vean? Hay que estar corrigiendo el rumbo una y otra vez. Es exactamente lo que le ocurre al creyente. Nosotros tenemos que chequear el sextante cada día, todos los días, porque de lo contrario, muchas de las cosas de este mundo nos van a atraer, nos va a llamar la atención y nos van a extraviar del camino correcto. Dice David en el Salmo 27, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, el que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Y para qué? Para inquirir en su templo. Y obviamente David no se refería a una hermosura física, a una casa. Dios es espíritu. David está hablando de la hermosura, de los atributos de Dios, de eso habla. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es perfecto en amor, perfecto en bondad, perfecto en sabiduría, perfecto en santidad, perfecto en justicia, perfecto en poder. ¡Qué maravilloso! Y mientras más le conocemos a través de su palabra y la intimidad, conocemos mejor el plan que trazó para salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Menos atractivo vamos a encontrar en las bagatelas de este mundo cuando comprendamos todo lo que describen estos misterios. Pablo, Filipenses 3, vea lo que dice. Mira, ¿qué es lo que más importa? Decía Pablo, pero en cuanto más todo era ganancia para mí, las he estimado por pérdida por causa del amor de Cristo Jesús. Y ciertamente, aún 30 años después de mi conversión, estimo todo por basura. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, tu Señor, nuestro Señor. Nuestro Señor. Hermanos, no se trata simplemente de cumplir una cuota de lectura de la Biblia y de la oración. Se trata de apartar un tiempo diario, un tiempo específico, especial, para ir a la presencia de Dios con expectativa de encontrarme con Él en las páginas del libro que Él inspiró para revelarse a nosotros.
No sé si se ha dado cuenta usted que el salmista o está hablando de Dios o está hablando con Dios, pero mayormente está hablando con Dios. ¿Se ha dado cuenta? Él siempre está hablando con Dios. ¡Qué maravilloso! Y es esa expectativa que debemos nosotros tener. Señor, yo quiero pasar un tiempo contigo. Señor, yo quiero conocerte mejor a través de tu palabra. Señor, yo quiero que me hables a través de ella, que me enseñes, que me corrijas, que me alientes con tus promesas. Señor, yo quiero derramar mi corazón delante de ti a través de mi oración para darte gracias. Oh, para alabarte por lo que tú eres, para alabarte por lo que has hecho en mi vida. Oh, Señor, yo quiero venir delante de ti para abrir mi corazón y decirte cuáles son mis temores, cuáles son mis frustraciones, cuáles son mis tristezas, cuáles son mis dolores o mis fracasos. Yo quiero tener un tiempo a solas contigo para expresarte todas mis debilidades. Oh, diariamente. Este es el comunión que está hablando el apóstol Pablo. Y por supuesto, tenemos que planificar el tiempo que vamos a hablar con él. Tenemos que planificar cómo vamos a leer la Biblia durante el año. No necesariamente toda la Biblia en un año, pero tenemos que asegurarnos a través de un plan que cada cierto tiempo te vas a exponer a toda la palabra de Dios. Retiros, abandonos, ayuno, oración. Miren, la Biblia no actúa mágicamente. Oh, muchos cierran la Biblia y luego, ¡pum!, abren la Biblia. ¡Ay! No, así no se lee la Biblia. Usted ha visto personas que así hacen. No, así no se lee la Biblia. Mire, la Biblia no es un libro común y corriente, pero se debe leer como un libro común y corriente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted toma, por ejemplo, si usted lee cualquier otro libro y abre, empieza a ver qué es cualquier libro, cualquier de literatura, usted no lo va a entender, porque si comienza a decir una novela, no la va a entender si la va a abrir a la mitad. Tenemos que leerla como un libro, como se lee un libro cualquiera. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la palabra de Dios y que debemos leerla dependiendo totalmente de Él. Así que hay que hacer un plan. Hay que organizarse. Ahora, hermanos, otra vez, de lo que estamos hablando aquí no es de un plan, porque el plan no tiene un fin en sí mismo. Imagínese un esposo que dice, oh, yo quiero tener tiempo con mi esposa. Voy a planificarlo bien. Mi amor, ¿qué te parece si todos los lunes nosotros sacamos un tiempo solo para ti y para mí? Y la esposa está encantada. Oh, qué buena idea, mi amor. Vamos a salir solos tú y yo. Ay, salen ellos dos. Y el hombre se pasa la noche entera que no abre la boca, metido en el teléfono, pero está con su esposa. Eso fue lo que él planificó. Pero la esposa no está contenta con ese plan. Porque el asunto aquí no es que salgas con tu esposa, o es que estés con ella. Pero bueno, de igual manera estamos hablando de un plan, pero no es un plan que tiene su fin en sí mismo. Es un plan para que yo pueda tener un tiempo a sola en comunión con Dios. Porque ¿sabe qué pasa, mi amado hermano, cuando no planificamos eso y nos levantamos por la mañana y dices en algún momento voy a tener ese tiempo con Dios? Que no lo vas a tener, porque la vida te va a arrastrar, las ocupaciones y todas las responsabilidades en los amigotes. No vas a encontrar ese tiempo, tienes que fabricarlo. Es algo que tenemos que planificarlo, tenemos que organizarlo, una agenda. El tiempo con Dios es muy importante. No podemos abordar este tiempo como en un tiempo legalista también. Por ejemplo, hay personas que hacen devocionales para ganar puntos, y cuando no hacen su devocional siente temor porque creen que ese día les va a caer un rayo encima porque perdieron puntos. No leemos la Biblia para ganar puntos delante de Dios. Nosotros no debemos descuidarnos de leer la Biblia por temor a que nos caiga un rayo encima. No, la vida cristiana no funciona de esa manera. Mis hermanos, Dios no nos bendice en base a lo que hacemos, sino en base a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Toda bendición que viene de la mano de Dios no viene porque Él dijo, oh, mira, hoy se levantó temprano, leyó la Biblia,
tuvo un tiempo de oración y hasta predicó. Hoy lo voy a bendecir. Mis hermanos, la vida cristiana no funciona así. Toda bendición que viene a nuestras vidas viene única y exclusivamente por causa de nuestro bendito, precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. No por ninguna cosa que tú y yo hagamos o dejemos de hacer. Me gusta mucho pensar cómo Dios nos bendice, no porque por el tiempo que pasemos con Él, sino que Él nos bendice a través y por medio de ese tiempo, ¿ve? Él no nos bendice porque pasemos tiempo con Él, sino que nos bendice por medio de ese tiempo. Y eso nos lleva a este punto. ¿Quieres terminar bien tu carrera? Entonces predícate el evangelio todos los días. ¿Quieres terminar bien tu carrera? Predícate, apropiate cada día del evangelio. Apropiémonos. Todos los creyentes debemos de hacerlo. Todos sabemos que el evangelio es buena noticia. El evangelio es la buena noticia de que Dios acepta a los pecadores en base a la justicia perfecta de Cristo. Lo sabemos. Eso lo sabemos todo, que a través de la fe. Jesús vivió una vida perfecta, nunca pecó y a pesar de eso, luego fue a la cruz del Calvario, murió como un criminal para que todos nosotros pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Eso es el evangelio. De manera que el evangelio es un mensaje para pecadores. ¿Ven? Es un mensaje para todos ser humano. El evangelio es lo más importante porque el evangelio son mis pasos, es mi vida, porque sabemos que en esta carrera algún día Dios nos va a juzgar. No seremos absueltos de nuestro caminar fuera de Dios. ¿Por qué? Pero si estamos nosotros caminando en el evangelio, en Jesucristo, tenemos perdón de todos nuestros pecados únicamente por medio de la fe en Jesucristo. El evangelio es una noticia para pecadores. Ahora, podemos notar algo diferente. No es una noticia para los incrédulos, ¿verdad? Yo dije que el evangelio es una noticia para pecadores. ¿Por qué? Es precisamente donde muchos creyentes se confunden. Ellos piensan que por el hecho de ser perdonados por Dios ya no necesitan el evangelio, excepto para predicárselo a otro. Vea qué confusión. Nada puede estar más lejos de la realidad. El creyente necesita predicarse el evangelio cada día, porque el mensaje del evangelio sigue siendo tan importante para nosotros hoy como el día que nos convertimos. ¿Saben por qué? Porque hasta que lleguemos al cielo tendremos un católico romano en nuestros corazones. Porque hasta que lleguemos al cielo nosotros tendremos que luchar con la tendencia legalista de querer ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. ¿Ve? Gálatas 2:20, lea. Gálatas 2:20 es un texto que expresa maravillosamente, pero aislamos de su contexto y perdemos el significado de este texto. ¿Qué dice Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó por mí. ¿De qué habla Pablo aquí? Bueno, la carta que escribió Pablo exclusivamente ¿para qué? Para advertir a los hermanos de algunos falsos maestros que les estaban enseñando que para salvarse la fe en Cristo no era suficiente. Es bueno que hayas confiado en Cristo, pero todavía te faltan algunas cosas. Decían, tienes que circuncidarte, tienes que guardar una fiesta, tienes que guardar unos días, tienes que celebrar algunos rituales. Eso dice, por eso esta carta. Por eso el tema predominante de esta carta de Pablo a los Gálatas es la doctrina de la justificación. Es por eso. ¿Y qué es la doctrina de la justificación? Bueno, para comprenderlo tenemos que tener cuidado porque
la palabra justificar significa racionalizar nuestros pecados. Ah, ahí está fulano, dice, justificándose. Sí, yo sé que hice esto, pero hay que tomar en cuenta que pasó, y lo otro, y se está justificando, pero la Biblia no habla de esa justificación. La Biblia, cuando habla de justificación, se refiere al hecho de que Dios declara justo a los pecadores en base a la justicia perfecta de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y noten que ese es el contexto de Gálatas 2:20. Vea el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si queremos, bueno, veamos en palabras más prácticas. ¿Qué dice Pablo? Nadie, absolutamente nadie se va a poder salvar tratando de obedecer la ley de Dios. Nadie. ¿Sabe qué dice la ley? Que el que guardare todos los puntos de la ley, pero si viola uno solo, se hace culpable de todos. Imagínense, la ley moral de Dios es como una cadena. Si tú rompes un eslabón, no dañaste simplemente un eslabón, dañaste la cadena entera. Así es que nadie se puede salvar obedeciendo la ley. Vea, versículo 21 de Gálatas 2. Vea, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ven, hermanos, cómo este tema que Pablo está tratando es de la justificación por la fe? Somos declarados justos en el tribunal de Dios, no en base a nuestra obediencia a la ley, que es imperfecta, sino base a la justicia de Cristo, la cual fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Ahora, hermanos, ¿cuándo fuimos justificados? ¿Cuándo fuimos justificados por Dios? ¿Cuándo sucedió esa transacción? ¿Cuándo? En el mismo momento en que nosotros depositamos nuestra fe en Jesucristo. Así que yo con toda tranquilidad puedo decir, yo ya fui justificada, fui justificado, puede decirlo. Ahora, sin embargo, escuché Gálatas 2:20, sobre todo la segunda parte. ¿Qué dice Pablo? Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, ¿sabe qué dice Pablo? Yo fui justificado cuando creí, pero la vida que vivo hoy, la vivo amparada enteramente, 100% en la justicia perfecta de Cristo, no en mi obediencia. Lo que ahora vivo en la carne, dice. Pablo no vivía su vida tratando de comprar el favor de Dios. No vivía así. Pablo no vivía su vida tratando de sobornar a Dios. Él continuaba descansando en el evangelio, no en sus méritos personales. ¿Saben qué pasa, hermanos, cuando un creyente trata de ganarse el favor de Dios con su obediencia? Con su vida devocional. Yo voy a la iglesia todos los días, leo la Biblia todos los días, oro y doy gracias por los alimentos. ¿Sabe qué ocurre con un creyente así? Cuando trata de ganarse el favor de Dios de esa manera, ocurren dos cosas. O se llena de orgullo o se llena de desesperación. O se llena de orgullo o se llena de desesperación. Mire, déjeme explicarlo de otra forma. Si una persona, si un creyente tiene una perspectiva superficial acerca del pecado, él creerá que está bien con Dios, mientras él no cometa pecados escandalosos. Bueno, puede decir, Señor, te doy gracias, porque yo soy un hombre fiel a mi esposa, porque yo nunca he robado, nunca he mentido, yo soy un hombre de buenos actos, ayudo a muchas personas, soy una persona de buen moral, la familia me sigue.
oh, seguramente Dios va a estar contento conmigo porque yo soy una persona buena. Eso se llama fariseísmo. Se llama fariseísmo. Ahora, si se trata de un creyente que tiene una perspectiva más apropiada del pecado, entonces un creyente que sabe que Dios detesta el orgullo, Dios detesta la envidia, Dios detesta los celos, Dios detesta el chisme, que Dios detesta el espíritu crítico, que Dios también detesta los malos pensamientos, los malos tratos. Esa persona va a terminar confundida y desesperada. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede llenar la medida de santidad que Dios exige en esa área. Precisamente por eso debemos predicarnos el evangelio todos los días. Todos los días tenemos que predicarnos. Señor, yo no lleno la medida. Señor, reconozco, yo estoy lejos del patrón de santidad, de justicia, de la justicia que tú demandas, pero sé que me puedo acercar a ti confiadamente, amparándome en la perfecta justicia de quién, de Cristo Jesús, y en la sangre que derramó en la cruz del Calvario, por la cual todos mis pecados son y serán perdonados. Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca va a despreciar, no lo va a desechar. Porque cuando hacemos humillándonos en la presencia de Dios, cuando esto nos reviste de la justicia de Cristo con la humillación, humildad, esto nos aparta del mundo, porque no podemos amar el evangelio y a Dios y al mundo, no podemos. Todos los días tenemos que apropiarnos de esta palabra. Es el GPS de nuestra vida. Todos los días, no hay un día específico. La palabra nos declara todos los días. No importa cuántos años tengamos, no importa cuánto pensemos nosotros que hemos madurado en todos esos años, no importa cuánto hemos podido hacer en la obra del Señor, mis hermanos. Nunca, la palabra dice, nunca descanses en tu madurez, nunca descanses en tu obediencia, nunca descanses en tu deseo de servir al Señor. La única razón por la que puedes acercarte a Dios confiadamente y recibir sus bendiciones es por la justicia perfecta de Cristo Jesús y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Eso es todo, eso es todo. Qué hermoso. Por eso nos dice que somos la roca. La iglesia, Él edifica su iglesia, por eso nos edifica. ¿Cómo va a edificar mi vida cuando nosotros buscamos la paz, el amor, la seguridad, la confianza, dependiendo de Él? Sabemos que nosotros no de ninguna manera podemos nosotros caminar solos, sino totalmente dependiendo en Él, dependiendo de todo, en todo y para todo, todos los días, en este mundo de maldades, en el momento que nosotros vayamos en todo lugar, sabemos que Él es nuestra roca de la salvación, nuestra roca de la eternidad, Jesucristo, Cristo en mi vida. Él edifica su iglesia. Y mire cuál es lo más grandioso de esta verdad del evangelio. Los que verdaderamente se amparan en este mensaje, en vez de volverse pasivos y descuidados, se afanan con celo, fervor en proclamar el evangelio, en vivir a la altura del evangelio, no para conseguir la aprobación de Dios, sino porque tienen la certeza que Dios ya los recibió. Hay gran diferencia, que Dios los adoptó, ya Dios los posee como su posesión de su propiedad. No, cada día tenemos que predicarnos el evangelio descansando en la justicia de Cristo, y así vamos a correr la carrera de Cristo hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Hasta ese día. Vimos aquí en la introducción, comenzamos hablando de que Él edifica la iglesia. Mire a Demas cómo pasó, el ejemplo de Demas. Ahora veamos el ejemplo de otro hombre que terminó su vida de una forma diferente, el apóstol Pablo. En esta misma carta, donde él incluyó esta nota de Demas, segunda de Timoteo 4,
allí donde dice él, también escribió lo siguiente con respecto a sí mismo, el apóstol Pablo. El versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado a la buena batalla, he acarreado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, dice, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mi hermano, ¿cuál de estos dos ejemplos le impactan y le gustan más? ¿Cuál de estos dos ejemplos vamos a seguir? ¿El ejemplo de Demas o el ejemplo de Pablo? ¿Quieres terminar tus días diciendo como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Bueno, hay dos consejos aquí muy sencillos en los cuales meditar y aplicar. Ocúpate en aplicar diariamente un tiempo en comunión de verdad apropiado, apropiándonos del Evangelio, predicándonos el Evangelio todos los días, porque tú y yo de esa forma podemos nosotros poder hablarles este Evangelio para esas personas, nuestra familia, hermanos. De esta forma, nuestra familia ve que no están solos. Nosotros, a través de nuestro testimonio, el Evangelio vivido en nuestras vidas, nuestros hijos son levantados. Pero cuando no corremos bien la carrera, hermanos, hay desgracias, porque esto corre a los hijos, a las generaciones, hermanos. Tenemos claro que no podemos abandonar la carrera, ni caminar la carrera mediocremente, ni con hipocresía, porque tenemos que recordar que hay personas atrás de nosotros. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Vamos a decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a caminar en la justicia perfecta de Cristo y en la sangre preciosa y en la preciosa sangre de Jesucristo. Digámosle, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre. Cada día te damos gracias porque no nos dejas solos en esta lucha, porque tú, Señor, nos has dejado palabra en esta Biblia, palabras de vida eterna. No vamos a andar en tientas ni en tinieblas para saber cómo podemos correr esta carrera. Ayúdanos, Señor, para que podamos correr bien. Ayúdanos, Señor, para que ningún miembro de la iglesia, ni ningún miembro de nuestras familias, de nuestros hijos, abandone la carrera o sean arrebatados por Satanás. Ayúdanos, Señor, que nuestra comunión sea más íntima contigo, Señor. Ayúdanos a ampararnos cada día, cada instante, cada momento en la justicia perfecta de Cristo Jesús y en la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, gracias, mi Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias por tu instrucción y tu enseñanza. Gracias, Padre.